hola, buenos días. Soy Manuel Fernández Ramírez y hoy os vengo a hablar un poco de una empresa, pues una empresa que considero interesante, que se conoce, se llama Marten Transport, ¿vale? Es una empresa de logística de los Estados Unidos, americana. Cotiza en el índice Nasdaq bajo el ticker MRTN, Marten, ¿vale? Y es una empresa, pues que yo considero interesante, una empresa que a mí me parece, pues me parece una buena oportunidad y quería simplemente pues compartirlo con todos vosotros, ¿no? Y que veamos un poco pues cómo, cómo se elabora pues una tesis de inversión, ¿no? Y cómo se puede intuir un poco por dónde va a ir la empresa, cuál va a ser la cotización futura, eh, cómo podemos ver cuáles van a ser los beneficios que va a generar la empresa en el futuro, etcétera, 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 ¿vale? Esa es un poco la idea de la presentación y que se vea también un poco cómo se hace esto en la vida real, ¿vale? Cómo se toman este tipo de decisiones de inversión en la vida real, porque no es algo que el inversor vaya y diga, uy, voy a coger este valor porque me gusta mucho, tal, por ejemplo, ahora que está muy de moda Tesla o NIO o el Bitcoin, ¿no? Todas estas filosofías de crecimiento, tal, están bien, pero bueno, también hay que hacer un análisis tranquilo y sosegado de la compañía que uno está intentando, que- de la que uno está intentando extraer valor, ¿no? Evidentemente, eso es algo que hay que hacer siempre en el análisis de cualquier compañía, independientemente de que sea muy buena o de que sea muy mala, ¿vale? Bueno, si es muy mala, mejor no invertir en ella, ¿no? Pero incluso aunque sea muy buena, aunque tenga una trayectoria reconocida y sobrada a lo largo de los años, hay que hacer siempre una tesis de inversión, ¿vale? Para saber si lo que estamos pagando por la empresa es un valor alto, es bajo, ¿no? Y eso es lo que hacemos a la hora de estudiar las tesis de inversión, ¿vale? Y de estudiar, eh, pues cómo se va a comportar una empresa en el futuro, ¿vale? Estudiando lo que se conocen como sus fundamentales. Bien. Entonces, Marten Transport es una empresa esto de logística americana que cotiza en el índice Nasdaq bajo el ticker MRTN. Creo que ya lo dije al principio del vídeo, ya ni me acuerdo, ¿no? Y básicamente, vamos a ver un poco eso, pues sus expectativas en el futuro y una tesis de inversión en esta compañía, ¿vale? Pues vamos a empezar. Bueno, antes de nada quería introducir aquí el disclaimer y el aviso legal que es importante, ¿vale? Lo pongo aquí con un triangulito de emergencias diciendo cuidado, cuidado, porque hay que tener cuidado, ¿vale? Esto es un aviso. Esta información tiene carácter informativo y divulgativo, ¿vale? Es una información con carácter divulgativo. Estamos aquí en una plataforma de internet compartiendo información con los usuarios. No supone bajo ningún término una recomendación de compra del valor mencionado en esta presentación. Es decir, si alguien ve esta presentación, que es también de las primeras, ¿no? Eh, que no se lance a comprarlo, ¿vale? Porque que yo diga aquí en esta presentación que a mí me parece interesante este valor o no, no quiere decir que el valor, o no quiere decir que haya que ir inmediatamente a por este valor, a la bolsa de valores, ¿no? Y adquirirlo. No, no quiere decir eso, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de estudiar o de valorar una posible compra de este valor, ¿vale? Esto refleja opiniones teóricas, ¿vale? Es meramente informativo y no debe ser utilizado para la valoración de carteras o patrimonios. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, cada uno es responsable de lo que hace él, ¿vale? Es decir, no se le puede echar la culpa a una persona de la que viste un vídeo en YouTube y te dijo, invierte en, yo qué sé, en el Fórum Filatélico, ¿no? Y resulta que vas e inviertes todo tu patrimonio ahí y lo pierdes, ¿no? Porque aquello era una estafa. Bueno, pues esto no se puede hacer, ¿vale? Es decir, hay que tener responsabilidad individual, hay que saber dónde se está metiendo uno y antes hay que hacer siempre un análisis sosegado y tranquilo de la compañía en la que se quiere entrar, ¿vale? O en la que se quiere participar, ¿no? O en la que quiere participar uno. Al fin y al cabo, cuando uno compra acciones de una compañía,
lo que está haciendo es ser dueño de esa compañía y, por tanto, alinearse con los intereses de la compañía, ¿no? Y eso no supone una recomendación de inversión, solamente comparto información con vosotros para que, bueno, pues que sepáis que hay este tipo de empresas, ¿no? Para que veáis todo esto, ¿no? Y todo inversor ha de realizar su análisis previo siempre antes de tomar una decisión de inversión y ser responsable de sus acciones, ¿vale? Es decir, los inversores hemos de ser siempre responsables de nuestras acciones. Los beneficios son nuestros, pero las pérdidas también. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces vamos a empezar a estudiar un poco la empresa esta, ¿no? Marten Transport. Este es su logo, aquí lo veis, este logo es un logo muy bonito, aquí y tal, todo lo que queráis. Y es una empresa de logística, ¿vale? Es una empresa de logística dedicada al transporte de productos en camiones refrigerados, ¿vale? Transportan comida y tal en camiones refrigerados, ¿vale? Son, como lo dicen en su página, productos sensibles a la temperatura, ¿vale? Por tanto, son productos que transportan en camiones refrigerados, ¿vale? Los segmentos del negocio son 4, Truckload, Dedicated, el de brokeraje, el intermodal. Son 4 segmentos, pero 2 son los más importantes, ¿vale? Estos 2 primeros, ¿vale? Constituyen el 75% de la facturación de la empresa y, y son los más importantes, ¿vale? Estos 2 son un poco más irregulares, ya lo veremos cuando veamos un poco las cuentas de la empresa y tal, que son un poco irregulares, pero bueno, este sí que está un poco más si no recuerdo mal, uno de estos dos, no me acuerdo ahora mismo cuál, está más en decadencia que el otro, ¿vale? Eh, pero vamos, que tienen un peso escaso. Los importantes son estos dos, ¿vale? Y es una empresa familiar fundada en el año 46 y el CEO, que es este señor, Randy Martin, lleva toda la vida conociendo el negocio familiar, ¿vale? Fue el padre de este señor el que funda este negocio, eso en el año 46. Aquí el padre se llamaba Roger Martin y se dedicaban al transporte de leche, ¿vale? Transporte de leche y tal. Y, y bueno, este señor, Randy Martin, tiene 67 años, creo, ahora mismo, y lleva, vamos, toda la vida en la compañía, metido en la compañía. Por tanto, su fuente de ingresos principal es los ingresos que le reporte la compañía, ¿no? Es verdad que hay veces empresarios, ¿no? que, que compran, o sea, que fundan empresas, ¿no? Y que rápidamente salen a cotizar en los mercados de valores y como el mercado las valora muy positivamente, pues estos empresarios las venden, ¿vale? Las venden para hacer dinero y empezar a tener una vida tranquila y tal. No es el caso de este señor, ¿vale? Este señor lleva desde los 20 y tanto, bueno, lleva toda la vida conociendo el negocio, tiene 67 años y sigue al frente, ¿no? Es decir, está claro que es su única forma de hacer ingresos, ¿no? Por tanto, tiene que estar muy alineado con los intereses de la compañía, ¿vale? Y pues, conoce el negocio familiar y tal, y sobre todo que lo lleva viviendo en sus carnes desde pequeñito, ¿vale? Entonces eso es algo bastante importante. Bien, en esta parte vamos a estudiar un poco ahora las ventajas de la empresa. Es una empresa, yo siempre que miro las ventajas competitivas y tal de una empresa, creo que lo más importante al principio es ver una cosa, bueno, a qué se dedica, ¿vale? Si el sector es importante o no. Claro, no es lo mismo comprar una empresa de tecnología, por ejemplo, que comprar, yo qué sé, pues un periódico, ¿no? Cada día los periódicos están más en declive, o comprar, pues, una fábrica de sellos, ¿no? Pues no tendría mucho sentido invertir en una fábrica de sellos, porque están cada día más en declive, ¿vale? La gente los usa cada vez menos y tal. Pero bueno, a la hora de analizar las ventajas competitivas, un factor muy importante, yo creo, es la deuda, ¿vale? La deuda limita la capacidad de respuesta de la compañía cuando vienen mal dadas. Es decir, cuando viene una crisis financiera o en algún momento puntual, pues no le paga un contrato una, un cliente o tal, pues el hecho de tener mucha deuda puede hacer que la empresa tenga problemas para pagar a los trabajadores o tal, etcétera, etcétera. Por tanto, porque le venzan los intereses en ese momento y tenga que priorizar el pago de intereses sobre el pago de nóminas, por ejemplo, y tenga problemas serios, ¿no? Por tanto, la deuda siempre es un problema muy importante, aunque
a veces los políticos en los países y tal no lo quieran ver, pero el mundo empresarial la deuda hay que tener cuidado con ella, ¿no? Por lo tanto, es una empresa que apenas tiene deuda, ¿vale? No, es que no tiene. Tuvo algunos años y tal, pero no tiene. El mercado de la logística, ¿vale? El mercado de la logística, el sector del transporte y tal en Estados Unidos es un mercado que está, aunque parezca que no, está bastante fragmentado, ¿vale? Es un mercado muy atomizado, no es como el mercado de las Big Tech, ¿no? Que hay solamente tres, pues Google, Amazon y Microsoft. Antes estaba mucho más fragmentado, pero hubo una concentración empresarial, ya que esas empresas, pues, tenían ventajas competitivas, podían competir muy bien en costes con otras y tal. Pero este mercado todavía no, ¿vale? Está bastante fragmentado, aunque hay empresas importantes, eso FedEx, UPS en los Estados Unidos, ¿vale? Está bastante fragmentado. Es un mercado, uy, perdón, que bajé esto aquí. Es un mercado con un crecimiento compuesto anualizado del 3,5%, superior al 3,5%, ¿vale? Hombre, no es un crecimiento que uno diga el sector tecnológico, que está creciendo al 10, al 15, tal. Bueno, pero esto está creciendo con la media de la economía o algo más, ¿no? Entonces, bueno, es algo bastante interesante, ¿vale? Entonces, si crece con la media, por encima de la media, pues siempre es una valoración bastante atractiva, un lugar bastante atractivo al que ir y ahora mismo lo está haciendo, ¿no? Tiene unos contratos de duración elevada, en torno... Hay algunos, los más cortos son de un año y los más largos son de 5 años. Entonces, bueno, pues tiene básicamente liquidez, ¿no? Y ventas aseguradas durante un tiempo importante, ¿vale? Es una empresa que genera caja, ¿vale? Hasta ahora tuvo problemas con la caja hasta estos años, pero se dio cuenta de la importancia y empezó a generar caja, ¿vale? Y también hay un porcentaje de insiders elevado, ¿vale? Ya os digo, el hombre este Randolph, eh, no, sí, Randy Martin, bueno, que sea aquí este señor que se llama en realidad Randolph, pero le llaman Randy, por eso le llama Randolph. No sé si tiene ahora mismo, tendría que consultarlo, pero creo que tiene el 20 y pico por ciento de las acciones, ¿no? Y luego hay más gente en el consejo directivo que tiene un 10, un 6. Entonces la directiva está bastante alineada, ¿vale? Con la compañía. Y luego, a la hora de analizar las desventajas, claro, no va a ser siempre todo bonito, ¿no? La empresa tendrá también problemas. Uno de los problemas es que es una empresa muy intensiva en capital, ¿vale? Tiene mucha depreciación y es muy dependiente del precio del petróleo, ¿vale? Porque evidentemente depende del precio del petróleo para poder, bueno, pues transportar todas las mercancías y tal. Entonces, creo que es algo que hay que destacar, ¿vale? Si uno va a la web de la compañía, ve que la compañía lleva desde el año 2007 complementando a sus camiones con baterías auxiliares, baterías eléctricas, cargadas con energía solar, ¿vale? Entonces eso no les hace ser no tan dependientes del precio del petróleo y tener siempre asegurado pues una cantidad de energía, un mínimo de energía para poder funcionar, ¿vale? No siempre dependen del precio del petróleo porque, bueno, tienen esas baterías auxiliares y el objetivo de la compañía es potenciar eso en el futuro, ¿vale? Para alcanzar una flota de camiones eléctricos y tener el precio de la electricidad a un coste fijo siempre, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo y eso es lo que va a perseguir la compañía. Por tanto, esta es la principal desventaja que tiene, que es muy intensiva en capital, ¿vale? Pero bueno, que es dependiente del precio del petróleo. Esta también es una desventaja actualmente, pero lo dejará de ser en un futuro, ¿vale? Bien, aquí podemos ver la cotización de la compañía, ¿vale? Perdón, desde el año 16, o sea, estos 5 años, pero bueno, si vemos el máximo también vemos que es un crecimiento constante. Vemos que en 5 años estaba en torno a 7. Hace 5 años estaba como a $7. Y ayer, o antes de ayer, que creo que fue cuando saqué esta captura, vamos, la tenemos alrededor de 17, ¿no? De $17, por tanto, más que dobló, ¿vale? Más que dobló en dos años. Hombre,
aquí uno ve, bueno, pues aquí uno que está viendo, pues ve la crisis del 18 como en la bolsa, ¿vale? Y aquí el coronavirus, ¿vale? Marzo, quiero decir, son las dos grandes así bajadas importantes que presenta la compañía, tanto aquí como aquí, ¿vale? Pero bueno, es una compañía que está bien, ¿eh? Tiene una beta un poco elevada, o sea, se mueve un poco más que el mercado generalmente, pero bueno, y ya vemos que la capitalización de mercado son 1,4 billion, ¿vale? Casi, vamos a poner 1,4 billion por redondear, ¿no? Y es una cantidad, bueno, es una capitalización, es una mid cap, ¿no? Ya diríamos, no es una small cap, no es una empresa de pequeña capitalización, sino que ya, bueno, pues ya pasa los 1.000 millones de dólares y bueno, pues eso es algo que, algo que ya la hace entrar dentro de la categoría de mid caps, ¿vale? Perdón, es que no sé por qué se marchó un poco la luz de fuera y entonces se me quedó la cara así un poco, perdonad, ¿eh? Eso, bueno, entonces vemos que la cotización tiene una tendencia alcista claramente en los últimos años, ¿vale? A veces no es siempre recomendable guiarse por la cotización, ¿vale? La cotización puede engañarnos, hay compañías que lo están haciendo muy bien en los últimos años, tienen unos fundamentales muy buenos, pero sin embargo el mercado no las reconoce, ¿vale? Pero compañías como estas que tienen un crecimiento tímido y tal a lo largo de, bueno, pues de estos últimos años, conviene observarlas, ¿vale? Conviene observarlas porque si crecen es porque algo están haciendo bien, ¿no? No es como Tesla, por ejemplo, que estuvo más o menos constante en este tal y en 2020 fue cuando pegó un subidón, ¿no? De eso hay que alejarse, ¿vale? De eso hay que alejarse. Y hay que estar cerca de estas compañías, seguir compañías que generen valor y que vayan creciendo en el futuro, ¿vale? Bien, entonces los segmentos del negocio, bueno, voy a tapar ahí esta cosa de segmentos del negocio con la, con la, con la camarita. Bueno, no lo voy a tapar, luego ya lo quito. Básicamente los segmentos del negocio son cuatro, ¿vale? Como dicen aquí, esto está sacado todo del informe de la compañía, ¿vale? Es decir, uno puede ir a la página web de la compañía, a la página de relación con los inversores y ver todo esto, y esto está en el informe, ¿vale? Por tanto, no es algo misterioso, es información pública, ¿vale? Tienen cuatro segmentos de negocio, el Truckload, el Dedicated, el Intermodal y el Brokeraje, ¿vale? Aquí lo dicen. Nuestra fuente primaria de ingresos operativos es proporcionada por este segmento de Truckload, ¿vale? Que es una combinación de transportes, bueno, pues a media escala, de escala regional, en los Estados Unidos fundamentalmente, ¿vale? Transportamos comida y otros bienes de consumo que requieren un control de temperatura, ¿vale? Para eso están especializados en este tipo de negocio. Y lo hacen a través de los Estados Unidos, México y Canadá, ¿vale? Y sus contratos con los clientes suelen ser de una duración de un año, ¿vale? De un año. Luego el segundo, si este es más bien una solución de transporte general, esta es más dedicada a cada cliente en particular, ¿no? A un supermercado o lo que sea, donde se satisfacen las necesidades individuales. El otro es como más general, ¿no? Un paquete más general y este es un paquete más específico, más propio para un cliente concreto, ¿no? Y crear un producto específico, en este caso un producto de transporte, una forma de transportar un bien para un cliente en concreto, ¿vale? Y como el cliente lo está demandando, ¿vale? No como la empresa lo ofrece así cuando a priori, ¿no? Te dice, bueno, pues yo te transporto estos melones en esta caja y tal. Y el otro segmento es más, el cliente decide cómo quiere que se transporten las cosas, ¿vale? Se hace dentro de los Estados Unidos también. Y son contratos que aquí está lo bueno, que tienen un rango, una duración, perdón, de entre 3 y 5 años. Aunque están sujetos a revisiones anuales, pero esto es una fuente de ingresos bastante estable, ¿vale? Luego el intermodal, bueno, es un segmento de transporte que comenzó, perdón, que a partir de septiembre de 2019
pues lo combinan también con, bueno, con carga en trenes y tal para conseguir, eh, bueno, pues más largas distancias, ¿no? Más cosas de estas, ¿vale? Es un segmento intermodal. En el transporte, el intermodal es básicamente o sea, combinar transporte en camión con transporte en tren y tal. Y es algo que, bueno, si lo veremos ahora mismo en las cifras del negocio, pero es algo que lleva cayendo un poquitito. Entonces, supongo que tengan que revisar cómo van a hacer este tipo de negocios, ¿vale? Y luego el segmento de brokeraje básicamente es desarrollar, ¿no? Contratos para terceras partes, ¿vale? Para transportar, eh, para transportar cosas dentro de los Estados Unidos y dentro de México y tal, ¿vale? Pero son contratos con terceras partes, ¿vale? Es un contrato de brokeraje, al fin y al cabo, en el que ellos actúan como intermediarios entre dos partes, ¿vale? Ellos actúan como intermediarios entre dos partes. Si bien en la primera es un transporte de un producto concreto de una empresa para llevarlo de un sitio a otro, siempre dentro de la propia empresa o tal, en este caso es un acuerdo entre... la empresa juega como un tercero, ¿no? Es decir, como transporto porque desde este lugar me lo manda para dárselo a este otro, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y los segmentos del negocio. Bueno, aquí lo vemos. El principal segmento, que es el que dicen ellos de Trackload, lleva creciendo, incluso creció en el año de la pandemia, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver. Vamos a ver que es un negocio bastante resistente a este tipo de crisis de oferta, no tanto a las crisis de demanda como la de 2008, pero bueno, en la crisis de 2008, por ejemplo, se contrajo menos que la media. Y en la crisis de 2020 no se contrajo, ¿vale? Por tanto, es algo bastante importante. Luego, el segmento dedicado se incrementó muchísimo, ¿vale? ¿Vale? Se incrementó muchísimo desde el año 2018, ha pasado de 223.000 a casi valer 100.000 millones más. Perdón, 100 millones más, 100.000 millones, 100 millones más. Y el que es verdad que está cayendo un poco es el intermodal, por tanto supongo que es lo que dije antes, tendrán que hacer una revisión de cómo hacen estos contratos, si revisan este tipo de contratos y tal, porque este negocio, bueno, pues parece que está un poco en declive. Y el de brokeraje, bueno, es verdad que fue importante en el 2019 y quizá esta caída podamos achacarla a la pandemia, ¿vale? Podemos sacar a la pandemia porque haya habido más servicios de transporte directo de productos que entre terceras, que servicios en los que la empresa actúa como un intermediario entre dos partes, ¿no? Y bueno, también otra cosa importante es que los resultados de México que ofrece a los clientes, bueno, es un servicio puerta a puerta, están dentro del mensaje, vamos, de Trackload y de brokeraje, ¿vale? Por lo tanto, los resultados en México se incluyen dentro de este segmento y de este segmento. Pero bueno, vemos que en general la tendencia, tanto del primer segmento como del segundo como del último, son alcistas, ¿vale? Llevan creciendo en los últimos años. Entonces vamos a pasar ahora a estudiar un poco la política de dividendos y de recompra de acciones. Básicamente la política del dividendo, aquí lo dicen, que anuncian, bueno, como la gran mayoría de empresas, pago regular de dividendos, pero lo dicen aquí, dice nuestra capacidad para pagar dividendos está actualmente limitada por restricciones en la facilidad de crédito, ¿vale? Lo que nos prohíbe pagar, bueno, pues en dividendos un exceso del 25% de nuestros ingresos netos del año fiscal anterior, ¿vale? O sea que digamos que no es una empresa que se dedique a una política de dividendos, como por ejemplo hace una gran mayoría de empresas españolas, ¿vale? Que tienen una obsesión por el dividendo que uno no entiende, no acaba de entender, ¿no? O como la gente que tiene esta obsesión tan poco sana por el dividendo, ¿no? Es decir, dice, sí, pagamos dividendo, pero bueno, tampoco os ilusionéis porque no va a ser la fuente principal de financiación de los accionistas, ¿vale? Y es verdad que tienen un programa de recompra de acciones que llevan poniendo en marcha desde 2007, por tanto, están recomprando acciones sistemáticamente, ¿vale?
e incluso lo dicen, ¿vale? A 31 de diciembre de 2020 habrá futuras recompras por valor de hasta 33,4 millones de dólares, ¿vale? Es decir, tienen intención de comprar muchas más acciones, lo que indica que están muy alineados con el futuro de la compañía. Quieren verse más beneficiados, ¿vale? Porque tener acciones, al fin y al cabo, si la compañía tiene una evolución positiva en bolsa, pues tener acciones significa verse beneficiados y también tener un mayor control del negocio y tal, ¿vale?